Hola, buenos días. Hola. ¡Ay! Los vecinos. Hola a todos y bienvenidos. Soy Sofía. Hola Sofía, ¿estabas hablando con un vecino? Hola a todos y a todas, soy Mateo. No, solo he oído a mi vecino en el pasillo y he pensado que es un tema interesante. No elegimos a nuestros vecinos. Es verdad, y es nuestro tema de hoy, hablar de nuestros vecinos. Hoy vamos a aprender el vocabulario para describir a las personas que viven a nuestro lado. Vamos a usar el presente para describirlos, el pretérito perfecto para contar una historia y el futuro próximo para hablar de nuestros planes. Es una lección de nivel A2 muy larga y muy útil para la vida diaria. ¡Genial! Tengo muchas cosas que decir sobre mis vecinos. Perfecto. Empecemos con el vocabulario básico. Un hombre que vive al lado es tu vecino. Una mujer es tu vecina. Y juntos son los vecinos. Un vecino, una vecina, los vecinos. Y nosotros vivimos en un edificio. Exacto. En nuestro edificio hay varios pisos o plantas. Yo vivo en la tercera planta. ¿Y tú? Yo vivo en la segunda planta. Entonces, somos vecinos. Sí, es verdad. Ahora hablemos de nuestros otros vecinos. De acuerdo, Sofía. Empieza tú. Descríbeme a una persona que vive cerca de tu piso. Vale, pues al lado de mi apartamento vive un señor mayor. Se llama señor García. Él es muy mayor, tiene 80 años, es muy amable y muy tranquilo. De acuerdo. El señor García es mayor, amable y tranquilo. Pregunta. ¿El señor García es joven? No, no es joven, es mayor. ¿Es ruidoso? No, no es ruidoso, es muy tranquilo y discreto. ¿Y ustedes? ¿Tienen vecinos amables? El señor García tiene muchas plantas en su balcón. Por la mañana yo veo al señor García, él riega sus plantas, siempre dice buenos días. Es un buen vecino. De acuerdo. Es un vecino muy agradable. Yo, encima de mi piso, en la cuarta planta, vive una familia. La familia Pérez. Ah, una familia. Sí, hay un padre, una madre y dos niños. Un niño y una niña. Los padres son muy simpáticos, pero los niños son muy ruidosos. Ah, vecinos ruidosos. No es fácil. No, por la tarde oigo a los niños. Corren por el piso, juegan al fútbol. Pregunta, Sofía. ¿Los padres son ruidosos? No, los padres no son ruidosos. Son simpáticos. Son los niños los que son ruidosos. ¿Y ustedes? ¿Sus vecinos son tranquilos o ruidosos? Muy bien. Hemos descrito a nuestros vecinos. Ahora hablemos de las interacciones, de las historias. Para eso, vamos a usar el pretérito perfecto. De acuerdo. Una historia con mis vecinos. Cuéntame algo que has hecho con un vecino la semana pasada. De acuerdo. La semana pasada he tenido un
problema pequeño. Quería abrir un frasco de mermelada, pero no podía. Entonces, he llamado a la puerta del señor García. Le he pedido ayuda. Él ha sido muy amable. Ha abierto el frasco para mí. Es una bonita historia de vecinos. Entonces, ¿qué le has pedido al señor García? Le he pedido ayuda para abrir el frasco. ¿Él ha sido antipático? No, él ha sido muy amable. Yo también tengo una historia. Ayer por la noche he oído mucha música del piso de la estudiante Laura. La música estaba muy alta. Entonces he subido a su piso. He llamado a su puerta. Le he dicho amablemente, Perdona, la música está un poco alta». Ella ha dicho, «Oh, lo siento», y ha bajado la música. De acuerdo. Tú has subido a su piso y ella ha bajado la música. ¡Qué bien! Sí, es importante hablar. Y ahora, el futuro. ¿Qué vas a hacer con tus vecinos la próxima semana? Usamos el futuro próximo. De acuerdo. La próxima semana voy a preparar un pastel y voy a darle un trozo de pastel al señor García para agradecerle su ayuda. Es una idea excelente. Yo, la próxima semana, voy a invitar a mi vecina, que cocina tan bien, Isabel. Voy a invitarla a tomar un café. ¿Y ustedes qué van a hacer con sus vecinos? Hemos hablado de nuestros vecinos reales. Ahora, para practicar, hablemos de nuestro vecino ideal. ¡Oh! El vecino de mis sueños. Buena idea. Mi vecino ideal es tranquilo. No hace ruido. Es discreto. No lo oigo. Pero también es simpático. Dice hola en el ascensor. Sí, mi vecino ideal es así. También es servicial. Si tengo un problema, me ayuda. Y no escucha música alta a las 3 de la mañana. De acuerdo. Entonces, el vecino ideal es tranquilo, discreto, simpático y servicial. El vecino ideal es ruidoso. No, no es ruidoso. Es tranquilo. ¿Y para ustedes, cómo es su vecino ideal? Y eso es todo. Hemos terminado nuestra discusión sobre los vecinos. Es el momento del gran repaso final. El test final. Perfecto. Te voy a pedir que me describas otra vez a todos tus vecinos con una pequeña historia para cada uno. De acuerdo. Mi primer vecino es el señor García. Es mayor y muy amable.
tiene muchas plantas. Ayer me ha ayudado a abrir un frasco. Muy bien, te ha ayudado. Perfecto. ¿Y tu otra vecina? Debajo de mi piso vive Laura, la estudiante. Es joven y simpática, pero a veces pone la música muy alta. Mañana voy a hablar con ella amablemente. Felicidades, Sofía. Y felicidades a ustedes, nuestros oyentes. Han sobrevivido a una lección de 3.000 palabras sobre los vecinos. Ahora son expertos. Sí, ahora puedo tener una larga conversación sobre la gente de mi edificio. Vuestra misión final es muy simple. En los comentarios, describan a un vecino. Escriban solo una o dos frases. Por ejemplo, mi vecino es muy simpático. O mi vecina tiene 2 niños ruidosos. Estamos deseando leer sus descripciones. Muchas gracias por su paciencia y su atención. Sí, gracias a todos. Sigan practicando. Adiós. Chao y sean amables con sus vecinos.